Coches que se abren paso a golpe de claxon y grupos de personas que se aglomeran junto a los pasos de cebra. El conductor no puede creerlo. Pisa el freno con todas sus fuerzas, pero le resulta imposible evitar atropellar a ese individuo. En un instante, decenas de hombres y mujeres se arremolinan junto al cuerpo tendido e inerte. Con la cara desencajada, bajó del coche y gritó a todo el mundo que aquella persona, vestida con ropajes tan antiguos, se había abalanzado sobre su vehículo buscando una muerte horrible. Dicen las crónicas que ocurrió este atropello extraño en mitad de la Quinta Avenida hacia las 11:30 de la noche, mes de junio 1950. Día no se ha logrado saber hasta hoy. Hay quien dice que la policía, al intentar recabar información entre aquel grupo de personas asustadas que intentaban zarandear a aquel hombre ya moribundo, agónico, le habían visto pasear tan solo unos metros, despistado, mirando a todos lados, sorprendido ante el mundo que parece que se tendía frente a su mirada. Miraba con extrañeza los vehículos, los coches, dudaba si cruzar o no la carretera y en un momento lo hizo. Algunas personas se acercaron a la policía y confesaron que aquel individuo había salido en el peor momento, como si no supiese el peligro que encierra un coche de 1000 kilos a toda velocidad. El hombre del vehículo gris lo atropelló, le dio de lleno en el plexo solar. Parecía evidente la fractura de la columna. Pero, según narra la historia, lo que más extrañó a la policía es observar que aquel atropellado tenía una vestimenta arcaica, antigua, demasiado gruesa para aquel mes de junio. Un gabán impecable, pero que ni los más ancianos de la época ya se ponían. Y aquel hombre que ya estaba muerto, tendido en el asfalto, no tendría más de 30 años. Poco a poco la policía coordonó la zona y empezó a espantar a los curiosos. ¿Qué demonios pintaba, si no es un actor, un hombre con ese atuendo, con ese sombrero de copa, con esos zapatos puntiagudos de hebilla brillante, con aquel pantalón de franela? Y sobre todo, ¿qué demonios pintaban aquellos billetes antiguos? Y aquella carta, con un matasellos de 1876. ¿De dónde diablos había salido? ¿Y qué querría decir aquella identidad? Rudolf.Fenz. El revuelo, según cuenta la historia, fue considerable, pero enseguida el secreto envolvió esta historia. La policía se daba cuenta que era algo demasiado extraño. Empezaron las pesquisas. Rudolf Fenz. Nadie vivo correspondía con esa identidad. Se investiga, hay varios comisarios de policía que se meten a fondo en la historia y que se comprometen porque parece ser, siempre según ha contado la historia, que ese hombre era un completo desconocido, da la impresión de que había aparecido repentinamente. Y ese imposible parece que empieza a cobrar forma cuando descubren que efectivamente en un viejo listín telefónico muy antiguo aparece un Rudolf Fenz Jr. Al ponerse en contacto con esa casa, se dan cuenta de que quien coge el teléfono no es un hombre, sino una mujer que se ve muy sorprendida ante el requerimiento policial. Es una mujer que efectivamente estuvo casada con Rudolf Fenz Jr., pero su marido murió hace tiempo. El policía que hace esta llamada se queda pensativo, seguramente se mesa los cabellos y dice: pues tenemos un atropellado con la misma identidad y con billetes muy antiguos y con ropa
Entonces la mujer permanece un tiempo en pausa y responde: el padre de mi difunto marido desapareció en 1876 en el jardín de su propia casa. Me contaba su hijo, mi difunto marido, que el día de su desaparición salió a dar un paseo. Llevaba un viejo gabán negro, sombrero de copa y curiosos zapatos negros acharolados con hebilla reluciente. Milenio 3, Iker Jiménez, en la SER. Buenas noches, amigos. 2 menos 19 minutos, 1 menos 19 minutos en Canarias, 10,5 grados, ha refrescado. Y a pesar de que era en junio del año 50, esta historia también nos da un poco de... Carmen, buenas noches. ¿Has oído hablar de Rudolf Fenz? Buenas madrugadas, Iker. Sí, había oído hablar de la historia de Rudolf Fenz. Terrible, además, dramática y también misteriosa, porque cómo pudo viajar en el tiempo y aparecer en un sitio donde había cientos de personas en ese momento, porque normalmente se dice que estos viajeros en el tiempo, si es que existen, pues aparecen en lugares solitarios o desaparecen simplemente solos, pero apareció como surgido de la nada en medio de una calle llena de coches. Además no sabía ni lo que eran estos trastos. Por eso quizá decidió cruzar la carretera en el peor momento. Bueno, esta historia se ha repetido de libro en libro y todos en alguna ocasión nos hemos referido a ella. Pero esta noche tenemos que resolver la incógnita de Rudolf Fenz, el hombre del gabán oscuro, el hombre que apareció en mitad de la nada. Va a haber sorpresas, pero yo quiero que estéis ahí toda esta noche porque vamos a hablar de viajeros en el tiempo, de teletransportación. ¿Era un hombre teletransportado? ¿Tenéis idea de qué pasó con Rudolf Fenz? ¿Habéis escuchado alguna historia parecida? Ya hay quien escribe en el 7640, vía de contacto como siempre, que recuerdan el caso, terrible caso del caminante de Boisaka. Y alguno piensa que aquel individuo atropellado por un tren pudo ser un viajero en el tiempo. Bueno, teorías para todos los gustos. Precisamente, estamos el próximo viernes en Lugo. Luego Alberto os da más datos del lugar exacto. En Lugo, el próximo viernes, Nave del Misterio, recordaremos el caso Boisaka. Pero, ¿existió Rudolf Fenz? ¿Por qué esos billetes ya gastados? ¿Por qué ese matasellos de 1876? ¿Qué pasó con ese cadáver? Es cierto que en 1950, en la Quinta Avenida, nos encontramos con el caso más terrorífico y pavoroso de un viaje en el tiempo. Esta noche lo vamos a resolver con Chris Aubeck, un hombre metódico donde los haya, gran investigador, que pasó 1 año, 12 meses, pero vamos, a todo vapor, investigando sobre esta historia que tantos contamos en su día, que en tantos libros salió, como un posible ejemplo de caso de teletransportación. Lo curioso es que hace apenas un par de semanas la prensa de todo el mundo ha vuelto a traer ese término que no es de viejas historias que pueden ser más o menos ciencia ficción, ese término como elemento científico, como extraño hallazgo: teletransportación. Por supuesto, Carmen, vías abiertas, 7640 más que nunca, porque menudo tema tocamos, seguramente no dará tiempo a contar todo en este primer programa, viaje en el tiempo. Además había muchas personas, muchos oyentes que nos habían solicitado que hiciéramos un viaje de posibles viajeros en el tiempo, incluso de si se ha inventado alguna máquina ya que nos haga viajar a otras épocas, o si personajes de la antigüedad o del futuro nos han venido a visitar. 7640, palabra clave milenio, espacio y como siempre vuestros mensajes. ¿Conocéis alguna historia de viajero en el tiempo? ¿Queréis que recordemos alguna de esas historias o leyendas de posibles viajes y máquinas de otros tiempos? 7640, palabra clave milenio, espacio y como siempre vuestros mensajes. Yo solo conozco de momento una nave que es capaz de viajar en el tiempo. La de Milenio 3. Exactamente. Pilotada por nuestro compañero Juanma Frasquet con estas músicas que son fundamentales para ir eso a otro tiempo. Vais a ver cómo lo vamos a conseguir. ¿Escuchabais esos claxones de la Quinta Avenida? Es que yo estaba ya en la Quinta Avenida, año 50, y me imaginaba a Rudolf Fenz mirando aquellos carteles luminosos sin saber qué era, qué magia era aquella, y muriendo de forma tan dramática. Alberto Granados de copiloto, por supuesto, luego nos va a contar una historia que tocó muy profundamente Internet. Un hombre que dejaba archivos diciendo: soy un viajero en el tiempo.
Y vamos a hablar ni más ni menos que de esos famosos casos típicos de coche. Yo os doy los elementos. Coche, oscuridad, niebla, y vosotros ponéis el final. Pero, como os decía, los teletipos, hoy se conjunta ciencia, ficción, leyenda y anhelo de una forma muy especial. Hablan de un experimento por un grupo de estudios de una universidad de Dinamarca, seguramente lo habéis leído en la prensa, y como es normal los periodistas, porque yo creo que tenemos que jugar con elementos que todo el mundo puede identificar, hablábamos de teletransportación. Mi sensación es que, caramba, están pasando tantas cosas en la ciencia que algunas son la puerta directa a la magia. Con Chirac a la cabeza, un grupo de investigadores científicos había logrado teletransportar, más o menos, digámoslo así, 2 partículas, o 2 propiedades de partículas, o lo vamos a ir conociendo esta noche. ¿Qué ha pasado en un laboratorio? ¿Qué pensaría nuestro bisabuelo de esta noticia si viviese? Teletransportación no como cuento antiguo, sino como descubrimiento científico. Esta noche hay ciencia y hay misterio. Empezamos con un testimonio de excepción. Importantísimo cargo en la administración, en la investigación de Consejería de Innovación y Energía, físico nuclear, don Miguel Bibiloni, nos comentaba esta noticia. En un laboratorio dicen que científicamente se ha hecho algo, o como si, siempre dicen así los físicos, 2 partículas se teletransportasen. Yo recuerdo un libro de física cuántica, vamos a decirlo, para principiantes, ¿no? En el cual un científico, un investigador, describía, para todos los que no sabemos nada de esto, una cosa muy sencilla que yo estoy dibujando ahora, y que estoy seguro que estáis viendo. 2 partículas, de esas pequeñísimas, ¿no?, de las que Carl Sagan decía poco menos que, puestas en hilera, 100.000 eran como el canto de esta página que tengo en la mano. Bueno, pues 2 de esas, dicen, una A y otra B, cambian de posición sin pasar por el medio. Fijaos lo que implica esto, por favor. 2 elementos, lo que sea, llegan de un punto a otro y no han pasado por el medio. ¿Qué ha ocurrido? ¿No es magia? ¿No es teletransportación? ¿Eso es lo que ha ocurrido en ese laboratorio? Don Miguel Bibiloni lo interpretaba así. Sí, efectivamente, hace unos años se hicieron los primeros experimentos. Ahora empieza a haber un avance que es una puerta abierta a un futuro que hubiera sido bastante increíble hace 20 años, ¿no? Y desde luego, pues es algo realmente muy futurista, es decir, este siglo XXI en el tema de la mecánica cuántica se inician unas nuevas singladuras auténticamente impresionantes. Aquí siempre lo repito, no somos científicos, ni lo pretendemos, por supuesto. Lo que hacemos es hacernos eco de todo lo que interesa al ser humano, y caramba, es que hay cosas que le ponen a uno la carne de gallina. ¿Qué pasará dentro de 100 años? Don Miguel Bibiloni habla de el umbral de experimentos que vienen en el futuro. Quizá pueda explicar alguno de estos casos antiguos, tantas fábulas. Hemos hablado con periodistas que están al cabo de la ciencia constantemente, como los especializados en las secciones correspondientes de diarios como ABC. José Manuel Nieves, que es un buen divulgador científico, nos hablaba de lo importante de este experimento. Pues hombre, está bastante lejos todavía, la verdad. Lo que pasa es que es verdad que se están dando los primeros pasos, pero además ha sido un español el que ha dado un paso importante, que es Ignacio Chirac, que está trabajando en Alemania. Y lo que han hecho, lo que han conseguido es un poco complicado, pero no han teleportado materia, sino las propiedades de la materia. Milenio 3, en la SER. ¿Quieres ser comentarista de Milenio 3? SMS al 7640. Milenio, espacio y lo que nos quieras contar. Sabemos que siempre hay alguien al otro lado. Estoy seguro que muchos amigos dicen, bueno, vaya farragosidad, vamos... No. De verdad que vamos a aprender mucho, yo el primero, en esta especie de viaje en el tiempo. Vámonos de este jefe de sección de ciencia y futuro de ABC o del doctor Bibiloni, vámonos a un escritor. Porque hay un escritor, Carmen, que siempre se habló de que se adelantaba a su tiempo, ¿verdad? Ni más ni menos que don Julio Verne.
Efectivamente, de él se decía incluso que podía haber sido un viajero en el tiempo, que había podido viajar al futuro y construir regresar, incluso una máquina, ¿no? Y regresar al pasado y contar esas magníficas máquinas que él ya había manejado incluso. Es sorprendente, claro, esto no deja de ser leyenda, pero los científicos hoy, los que manejan la física cuántica hoy, la mecánica cuántica, tienen dos posibilidades de si ocurre el viaje en el tiempo, cómo sería. Y nos lo van a contar esta noche. O sea, si un día, cuando ya quizá nosotros no estemos, y ninguno de los oyentes esté, o ojalá sí, si se ha descubierto alguna forma de vivir más tiempo, pero sabrán más o menos, si hay viaje en el tiempo, cómo será. Yo me he quedado alucinado hablando con ellos. Vamos a ir con ese hombre, Julio Verne, por ejemplo, como ejemplo de lo que decían muchos que era adelantarse en el tiempo, que le causó no pocos problemas, sí, muchas ventas de libros, pero también que muchas personas dijeran, caramba, este hombre o tiene un pacto con el maligno, o ha viajado en el tiempo, o qué secreto guarda don Julio Verne. Muchos hablaban de la sociedad misteriosa, de gente muy avanzada, llamada Sociedad de la Niebla, donde parece que estuvo enrolado este hombre, que en su propia tumba, en Amiens, dejó toda una serie de símbolos todavía sin descubrir. Un código Verne, aún están a tiempo los escritores de novela de meterse en ello porque es fascinante. Mariano Fernández Urresti es un gran conocedor, aparte de gran escritor, de Julio Verne. Le ha hincado el diente en el buen sentido para contarnos anticipaciones concretas. Y le hemos dicho, ¿cuáles son las más curiosas? Realmente, ¿en qué fue profeta del futuro Julio Verne? No me extraña que algunos le mirasen mal. Primero, los escritores envidiosos. Y segundo, los que no comprendían cómo un hombre en su época describía cosas como esta. Nos encontramos con la anticipación de lo que podrían ser helicópteros en el Albatros de Robur el Conquistador. Aparece un extraño objeto capaz de navegar en el mar, volar y correr por la tierra en el dueño del mundo. Aparece, obviamente todo el mundo lo sabe, el submarino en 20.000 leguas de viaje submarino, aunque es cierto que ese objeto, ese aparato, el submarino, ya venía trabajándose en él, pero Julio Verne en esa novela anticipa la escafandra automática que permitía pues explorar el océano, el uso del agua del mar para generar electricidad o la navegación subpolar, algo que no se hizo hasta 1958. ¿Que te creías tú, Carmen, que no había más? ¿Que no había más elementos? Bueno, en su última novela, que al final fue muy polémica, París en el siglo XX, hablaba hasta de prototipos de fax, prácticamente, y muchísimas cosas del comportamiento humano. Decía, todos querrán ser funcionarios, por ejemplo. Don Julio Verne, desde luego, en eso se equivocaba, porque no todos queremos ser funcionarios, pero desde luego que el hombre tenía una visión que tenía que sorprender muchísimo. Más elementos, más cosas en las que don Julio vio el futuro. Ahí van. En otra de sus novelas, En la casa de vapor, aparecen descritos lo que parecen tanques. En El castillo de los Cárpatos aparecen alambradas electrificadas. Y sin lugar a dudas, uno de los relatos más escalofriantes lo encontramos en Frente a la bandera, donde se describe un extraño objeto o arma, el fulgurador Roche, que en líneas generales y tal y como lo describe Julio Verne, bien parece una bomba atómica y sin duda uno de los elementos de anticipación científica que todo el mundo ha oído hablar de él es lo que plantea a propósito de los viajes a la Luna, en dos de sus novelas, De la Tierra a la Luna y Alrededor de la Luna. Y es que sin lugar a dudas, donde Julio Verne realmente atinó de una forma casi, vamos a decir, inexplicable. Como dicen, yo lo he aprendido esta noche, de los físicos de gran altura, los científicos de verdad, los que trabajan de verdad y hacen innovaciones de verdad, ellos siempre dicen como sí. Y me decían algunos físicos esta misma noche que, claro, siempre como sí, porque la siguiente experimentación nos puede dar al traste con todo lo que sabemos. Todos han coincidido en una cosa: estamos en el umbral de un tiempo maravilloso, de un tiempo de sorpresas, de un tiempo de cosas increíbles, de cosas que igual demuestren que hay otros universos paralelos, de cosas que igual den un sentido a tantos fenómenos extraños, paranormales o normales, pero que no sabemos identificar, y que podrían decir sí a tanta gente que ve cosas extrañas porque están ahí, y lo están diciendo los físicos. Digo la luna, esa luna que está ahí arriba. ¿Cómo Julio Verne pudo ser tan preciso? Escuchad y quedaos tan alucinados como nosotros. Bueno, lo sorprendente en primer lugar es que elija Florida como lugar del lanzamiento del proyectil que va a la Luna,
muy cerca de Cabo Kennedy. Eso realmente es difícil de achacar a la casualidad. Describe también la falta de gravedad que experimentan los tripulantes de ese proyectil. En el retorno, el proyectil cae a escasos 4 kilómetros del lugar donde lo hizo el Apolo 8, que fue la primera nave tripulada que hizo la órbita alrededor de la Luna. En la novela de Julio Verne son 3 los astronautas, Ardan, Nicole y Barbicane, y fueron 3 también los que componían la tripulación del Apolo 8, Borman, Lowell y Anders. Tardaron, según la novela de Julio Verne, 150 horas en llegar a la Luna, que fue más o menos casi igual el tiempo que emplearon los astronautas americanos. Anticipa también el lanzamiento de un perro al espacio, algo que hicieron los soviéticos en 1957 con la perra Laika, y el nombre del proyectil, Columbia, es el mismo nombre que tenía el módulo del Apolo 11. Milenio 3. Iker Jiménez. Cadena SER. Vamos ya con los mensajes que nos llegan a esa vía de contacto, 7640, palabra clave, milenio, espacio y como siempre lo que nos queráis contar, vuestras preguntas y también vuestras respuestas, pues a veces nos las dais. Milo desde Málaga nos dice, he leído esta historia en tu libro, ¿estaríamos hablando de realidades paralelas? ¿Es una teletransportación espontánea? La de Rudolf Hentz. Bueno, es que eso es un clásico entre los clásicos, pero os digo, la investigación de Chris Aubeck, aparte de sensacional, de quitarse el sombrero, de metódica, es sorprendente. Habrá que descubrirlo a lo largo del programa. Javi desde Arganda nos dice, si alguien pudiera viajar en el tiempo, ¿por qué no viajar a nuestra época? Seguid así. Es que ha habido algunos que han viajado a nuestra época. Pero hay una cosa que es sensacional, que yo he aprendido también esta noche. Hay la gran ley física, dicen, de la no intervención. Los físicos, si fuese posible el viaje al pasado o al futuro, que luego nos lo van a contar, hay una ley que parece que es primordial. No podrías interactuar. Claro, porque entonces matas a tu padre y ¿qué pasa? Bueno, ya cambias la historia. Un presunto viajero del tiempo tenía una solución para eso y la dio a través de foros de internet. Ese es el famoso John Titor. John Titor. Ajá. Luego lo comentamos. Iker, ¿crees que la historia del cadáver de Boisaka también se podría explicar por este fenómeno? ¿Era una persona fuera de su tiempo? Estoy deseando veros el próximo viernes, nos dice Dani desde Lugo. Ah, que te vienes a Lugo, Dani. Pues bueno, que eres de allí. Pues genial, lo vamos a pasar. Y además vas a dar documentos del cadáver de Boisaka que son aterradores. Pues te lo cuento allí si quieres, aunque yo creo que es un caso que el hombre era físico y el hombre era un hombre. No creo que fuese un viajero en el tiempo. Lo que sí creo es que su historia es demasiado extraña. Hola amigos de Milenio, si sabéis de física os diré que es posible viajar en el futuro, pero no al pasado. El tiempo depende de la velocidad y la temperatura. ¿Puede que existan puertas dimensionales en el tiempo que transporten de un lugar a otro? Se pregunta Fernando desde Valladolid. Bueno, pues esta noche, que vais a tener a gente de categoría, explican esa teoría de los agujeros negros o agujeros interdimensionales, y que puede ser una cosa teórica, pero parece que está ahí y que se está estudiando. ¿Serían los causantes de fenómenos extraños o lo que mucha gente ha creído que son visitantes del espacio, usuarios de ese tipo de atajos interdimensionales? ¿Quién sabe? Javi desde Arganda dice, creo que si alguien ha viajado en el tiempo es Julio Verne. Yago desde Vizcaya, la nave del misterio es mi máquina del tiempo y de teletransporte. Sintonizo, cierro los ojos y a volar. Desde Donosti, un oyente que dice que nos oye siempre, tal vez cruzó una barrera entre dos universos y se encontró en un mundo paralelo o víctima de una abducción. Bueno, pues que nos lo cuente, que nos lo detalle, por supuesto. No, se refiere al caso de Rudolf Hentz. No, pensé que le había ocurrido a él. Digo, madre mía. Josep desde Castellón nos dice ahí, entre la desaparición del individuo y la reaparición, un periodo de congelación temporal. Felicidades por el programa. Vamos a resolver un montón de dudas, o vamos a intentarlo, y vamos a ver lo que dice la ciencia del viaje en el tiempo. Y vamos a montarnos en coches que de repente aparecieron en otro lugar. Milenio 3. En la SER.
En 1492 descubrió América. En 2006 lo descubrimos a él. Siglos de lagunas, contradicciones, falsedades e incoherencias sobre la vida y el descubrimiento de Cristóbal Colón. ¿Qué es lo que intentó ocultar sobre sí mismo y sobre aquellos viajes que cambiaron el mundo? ¿Y por qué? Colón, el almirante sin rostro. El nuevo libro de Mariano Fernández Urresti. Publicado por Editorial EDAF. Milenio 3. Iker Jiménez. En la SER. 2:06. Por cierto, que muchos amigos están escribiendo, dando su opinión sobre Rudolf Fendt, su veredicto, que vamos a contar toda la historia, con Chris Aubeck. Sí, toda su investigación. Revelaremos toda la investigación. No seáis impacientes con ese hombre que, para quien se incorpore ahora, fue atropellado, siempre según las crónicas más antiguas, publicadas en decenas de revistas, en muchos reportajes, en libros. Y realmente nadie ha investigado a fondo en la historia de Rudolf Fendt. Quizá por el hecho de producirse en un lugar como Nueva York, y se tomó como un ejemplo típico de posible teletransportación. Un hombre con gabán negro, grueso, de otro tiempo, con un sombrero de copa, con un zapato con hebillas, con billetes antiguos, y que parece que no sabe lo que es el tráfico y se lanza contra uno de los coches, y entonces la policía descubre que un hombre con esa identidad, la que venía en una carta, había desaparecido de forma muy extraña en las inmediaciones de su casa, pero hacía más de 75 años. Viaje al futuro y viaje al pasado. Lo estamos tocando porque, según las noticias, ha habido una teletransportación, entre comillas, en laboratorio, científica. Mi pregunta es, ¿cuántas cosas estarán haciendo ahora mismo que sabremos, que conoceremos dentro de 20 años? ¿Y cuántas de esas cosas que se están haciendo y no conoceremos hasta dentro de 20 años están ya interactuando con nosotros? Por algo decía, lo hablábamos la semana pasada, von Däniken, aquello de, al menos como título era genial, Recuerdos del futuro. Don Miguel Bibiloni, físico especializado en energía nuclear, cargo de la administración sobre energía nuclear en la Consejería de Innovación y Energía, nos dice dos cosas que son de verdad de tomar apuntes, pero no de esos profesores que nos aburrían a veces con largas clases, sino, caramba, porque esto tiene una aplicación, porque esto es el posible futuro. Pero empecemos por el pasado, que es lo más lógico. ¿Se podría, le preguntábamos al físico Miguel Bibiloni, ¿se podría viajar al pasado? Y parece que en un futuro, nunca mejor dicho, quizás se pueda. Pero ¿cómo sería ese viaje? ¿Qué podríamos y no podríamos hacer? Escuchad, amigos de Milenio, muy atentamente. Alguna de estas personas más brillantes me comenta alguna vez que él pensaba que si en alguna ocasión podía ser posible el viaje al pasado, sería, de hecho, todo ocurriría como si tú pudieras ver una especie de televisión en 3 dimensiones, una especie de holografía, pero sin ningún tipo de interacción. Y no la podías tener porque entonces imagínate tú que tú o alguien mataras a tu padre. Entonces, como distorsionabas completamente el futuro, y entonces esto filosóficamente ellos entienden que no puede ser. Tú podrías, si pudiera ser, podías contemplar el pasado, pero nada más. Nosotros continuamos con nuestro viaje, con nuestra cápsula milenaria, con estas músicas de Apolo, de Brian Eno, que nos pone nuestro compañero Juanma Frasquet. Estamos yendo al pasado. Antes decía Carmen una cosa muy interesante. Primero, pone un nombre para la polémica. Yo no sé si legendario, porque ya no sé nada. Vamos a intentar desbrozarlo esta noche. Un nombre que tenéis que apuntar y que se ha convertido en auténtico mito de nuestro tiempo, que decías, Carmen, que tenía una solución para este problema que decía Miguel Bibiloni. John Titor. John Titor es el nombre de un supuesto viajero en el tiempo. Las primeras informaciones que surgieron sobre él, siempre a través de foros de Internet, decían que venía del año 2036.
En los años 2000 y 2001 hizo varias predicciones, situaciones que ocurrirían en un futuro cercano, como la Tercera Guerra Mundial. Poco a poco fue revelando información sobre sí mismo, como que era un soldado al que se asignó una misión, participar en un programa gubernamental de viajes en el tiempo. Otra de sus predicciones decía que los Juegos Olímpicos de 2004 serían los últimos que tendrían lugar en la historia. Cuando se le preguntó sobre la tecnología que hacía posible el viaje en el tiempo, respondió que él no era ingeniero y por ello no sabría cómo explicarlo, aunque aclaró que los usos que se hicieran con la máquina del tiempo no afectarían al futuro, ya que existen una gran cantidad de líneas temporales diferenciadas, por lo que no se puede elegir una concreta para esos viajes en el tiempo, pero sí se podría volver al origen fácilmente. O sea, esto es una auténtica leyenda urbana surgida a través de Internet. Efectivamente, Iker. Lo que pasa es que hay cientos de páginas dedicadas a John Titor. Hay gente a favor de que existe este personaje, gente en contra. Hay algunos que aseguran incluso haberle conocido en persona, que les ha revelado información de primera mano, pero claro, nunca han podido demostrar nada, nunca ha podido surgir una fotografía de John Titor, pero se han hecho cómics, se están haciendo películas, libros, de todo ha generado este supuesto viajero en el tiempo. Yo creo que tenemos aquí el ejemplo de cómo Internet es en sí mismo una especie de cápsula temporal, con sus propios mitos, sus propios dioses, sus propios fraudes, sus propias discusiones, y en este caso Titor será materia, estoy seguro, para los historiadores del futuro. Historiadores, que todo cambia tanto que ya no podrán evitar hablar de Internet, que ha cambiado el mundo. Y la gran pregunta, os puede parecer que tengo ahora mismo junto al micro una risa sardónica, ¿no? Pero es, ¿y si algo de esto en el futuro sabemos que fue verdad? Porque claro, la gran pregunta es que si alguien consigue lo que decía Miguel Bibiloni, trasladarse al pasado, ¿podríamos ver a ese turista del pasado? ¿Podríamos ver a ese viajero? ¿Es el mismo que han visto tantas personas en casos incomprensibles en mitad de un secarral, una especie de individuo que les mira fijamente, como el que está contemplando un teatro? ¿Por qué muchos testigos de encuentros cercanos hablan de esa deformación del espacio-tiempo? ¿Se calla la naturaleza? ¿No pasa ningún coche? ¿Es alguna cosa especial que ocurre cuando, si fuese posible utópicamente estos viajes, ocurre o se centra en el entorno donde va a ocurrir, digamos así, ese aterrizaje o ese encuentro? Podría dar información certera si conociera los acontecimientos que han acaecido en años anteriores. Él decía que era del 2036. Si supiera lo que ha pasado en el 2006, por ejemplo, hubiera dicho cosas que más tarde se hubieran producido, ¿no? Pero en este caso ninguna se pudo comprobar. Además, había una historia que él vino en el año 2000 para recoger un ordenador que iba a servir para futuros ordenadores del 2038, porque iba a haber un virus que iba a acabar con todos ellos. Bueno, se montaron una historia, ficción. Efectivamente, ciencia Pero lo ficción. que ocurre es que es una ciencia ficción que ya vuela sola, es imparable. Es lo que pasa en Internet, que muchas cosas son un gran porcentaje, hay que decirlo, es absoluta mentira, de todo tipo, pero se queda ahí flotando en el limbo. Si alguien lo recoge, pues se entera de esto. Y parece ser, no sé si tuvo que ver con Internet o no, el otro gran caso de estos últimos 5 años en el que se habla, o algún medio indica que hay viaje en el tiempo, o lo especula, es con una especie de broker y viajero en el tiempo. No sé en qué quedó todo eso, pero sé que periódicos de todo el mundo, incluidos rotativos españoles de gran solvencia, publicaron esta historia. Alberto, buenas noches. Buenas noches. Pues sí, el gobierno americano y más concretamente la Comisión de Seguridad y Cambio de Moneda de los Estados Unidos comienzan a investigar a un ciudadano de 44 años, Andrew Carlin, que de una forma extraña ha conseguido un increíble éxito en el mercado bursátil. Parece ser que este broker, partiendo de un capital inicial de unos $800, ha conseguido un margen de beneficios que supera los $350 millones. Cada inversión que ha realizado sufrió una inesperada e inexplicable subida de valor, pues lo cual no puede ser simple cuestión de suerte. La única manera por la que ha conseguido estos logros debe haber sido pues a través de una información ilegal o algo así. Le mantienen en una celda en la isla de Rikers hasta que acceda a confesar cuáles fueron sus fuentes de información, ya que nos explican cómo ha podido completar con éxito las 126 operaciones de alto riesgo que ha realizado y que llegaron a hacer pensar a los investigadores que tenía alguna fuente de información extraordinaria. 126 operaciones siempre para ganar más dinero,
de una forma pues muy sospechosa, ¿no? Pues fíjate, de los $800 iniciales a los 350 millones de dólares. Lo más curioso del caso es que cuando los investigadores le empiezan a interrogar... Esto es como en el casino, cuando uno está ganando todo el rato y viene el jefe del casino en la película y diga, venga usted a esta habitación, ¿no? Exactamente, lo llevan a la habitación, le empiezan a interrogar y los investigadores interrogan al tal Karsin en una confesión de más de 4 horas de duración. Este hombre declara haber viajado en el tiempo y proceder del futuro, concretamente de una era 200 años posterior a la nuestra. Afirma también que en su época es sabido que nuestra era fue una de las peores en lo que a caídas bursátiles se refiere, así que cualquiera con unos pocos conocimientos podría hacer aquí una fortuna. Él dice además que, bueno, empezó ejemplo a hacer... de la interacción que según los físicos reales, rotundos científicos, es imposible. Este tipo viajó en el tiempo para aprovecharse. Sí, para aprovecharse. En principio parece ser que fue como un juego, empezó a hacer unas cuantas operaciones para sacar algo de dinero, pero viendo que era tan fácil, parece ser que se enganchó y que continuó jugando hasta conseguir estas cifras, ¿no? Entonces, una vez que le detienen, que le empiezan a interrogar, empieza a contar que es un pasajero del tiempo, y no solo eso, sino que ya el detenido intenta negociar con los agentes, ofreciéndoles divulgar hechos históricos como el paradero de Osama Bin Laden, por ejemplo, o una cura para el SIDA. Todo lo que pide es poder volver a su tiempo, en su máquina del tiempo, sin embargo... que había una máquina física. Sí, hay una máquina física. Él dice simplemente que quiere escapar en esa máquina, no da ni signos ni lugar donde está escondida, ni cómo funciona, ni cómo se va a marchar a su país. Él lo único que dice es que quiere llegar a ese acuerdo, que quiere dejar el dinero, que quiere dar alguna información y marcharse en el tiempo. Lo cierto, una historia aparentemente, ficticia, que además ha nacido en la red. Ha nacido a través de un periódico, el Weekly World News, Noticias Semanales del Mundo, un periódico bastante conocido que se dedica a publicar noticias inventadas en su sección de entretenimiento y televisión. Una noticia que inventaron y que ha ido corriendo a través de Internet. Que se tomó como real, exacto, pero cuidado, publicada por muchos medios de prestigio. Sí. Y la verdad que una noticia inventada, una noticia que además ha surgido en Internet, empieza ya como leyenda urbana, o sea que ya tenemos propias leyendas urbanas nacidas en Internet. Vamos ahora con un montón de mensajes. 7640, este tema es polémico. Es que me estaba sonriendo porque yo me acuerdo de un periódico que surgió durante unos años en nuestro país, Noticias del Mundo se llamaba, sí, una especie que publicaba de todo, y muchas de esas historias fueron dadas como verdaderas hasta que se sabía de dónde salían y eran completamente falsas, leyendas urbanas. Y algunas eran reales, deformadas es profeso, ¿no? Sí. Hemos hablado de viaje al pasado y hemos visto dos casos legendarios, Titor y Casli, que evidentemente eran nuevos cuentos, nuevas leyendas, pero argumentadas en una base que es que quizá en un futuro sea posible viajar en el tiempo y por lo tanto la leyenda urbana se ceba en historias que pueden ser creíbles. Miguel Bibiloni, este físico especializado en la energía nuclear, otro mundo misterioso por cierto, nos habla ahora del viaje al futuro. Nos ha dicho que el viaje al pasado sería como una especie de teatro, un teatro que pasa en una pantalla ante nosotros, podemos contemplarlo pero no podemos actuar. Ahora bien, vaya abanico que se abre ahí, como digo yo, poder ver el pasado. ¿Hasta dónde? Porque dices, no puedo actuar, pero ver, por ejemplo, a Cristo, eso es tremendo. Ver, por cierto, si viajáis en el tiempo, ¿a qué lugar iréis exactamente? Luego os hago la pregunta, pensadlo bien. ¿O a qué momento? ¿A qué momento, mejor dicho? Sí, señor. ¿A qué momento? Ahora el viaje al futuro. ¿Cómo sería? Siempre por un físico, Están trabajando en estos campos. Viaje al futuro. Además, Miguel Bibiloni, que de verdad que es un crack como divulgador, un científico abierto, que no tiene que demostrar nada a nadie y sus cargos lo demuestran, científico de verdad, que está trabajando en el asunto de los ovnis, le interesó mucho el asunto ovni y las agresiones ovni, pues es muy curioso porque él dice que ha hablado con muchos colegas de gran nivel mundial y el resumen de lo que le dicen del viaje al futuro es este. En lo que se refiere al futuro, hay alguno que ha pensado que sí sería posible, pero que no podrías volver a tu época. Te quedarías en un momento, el universo o lo que le quieran llamar, estaría constituido de tal manera que quedaras prisionero en aquella época, que si volverías al momento, al futuro real. ¿Me explico? Milenio 3, en la SER. ¿Qué se esconde tras las caras de Belmez? ¿Cuál es el misterio de las casas encantadas? ¿Existe la posesión diabólica?
Encuentra las respuestas a estas y muchas otras preguntas en la colección La Biblioteca del Misterio de Iker Jiménez. Cada semana un libro y un CD con las grabaciones de los mejores programas de Iker Jiménez en Milenio 3. Ya en tu kiosco 2 libros, Enigmas sin resolver y el diccionario del Código Da Vinci y 2 CDs por solo 7,95 €. Cuéntanos algo desde el otro lado. SMS al 7640. Escribe la palabra milenio, espacio y lo que nos quieras contar. Comentaristas de Milenio 3. Siempre al otro lado. Pues vamos con algunos de esos mensajes. Yo de viajes en el tiempo he oído que no se puede viajar si no hay máquina receptora. Se puede viajar al pasado hasta el momento en el que se inventó la máquina. ¿Y qué pasaría si te encontrases contigo mismo? Un saludo y gracias por entretenerme cada fin de semana. Contactos con humanoides, abducciones, casos ovni, visitas de viajeros del futuro. ¿Somos nosotros mismos interviniendo en el pasado para cambiarlo?, se pregunta Pedro. Carlos desde Zaragoza nos dice que hay un lugar en la provincia de Huesca donde dicen que si estás un día del año a una determinada hora en ese sitio, viajas al pasado. Mi SMS que envía vuestro programa se pierde en el espacio-tiempo porque nunca los leéis. Otro Iker los leerá dentro de 1000 años, nos dice Sandra. Pues hoy ha aparecido en este espacio-tiempo y lo leemos. Más Iker no. Luis nos dice que la física de partículas también es llamada de altas energías, por lo que ya ha dicho de la temperatura, pero no sé si imposibilitaría intervenir aunque fuera temerario. Pepe desde Madrid, Nostradamus, otro viajero del tiempo, predijo guerras, se dice que tenía visiones de la Segunda Guerra Mundial, describiendo incluso sus máquinas. Eva desde Toledo, las utopías de hoy son las realidades del mañana. Quién sabe, quizás los científicos se basaron en las ideas del autor. Creo que el caso de Rudolf le puede pasar a cualquiera, doblar una esquina y aparecer en un lugar desconocido. Gracias por estar ahí. Yo no creo que Verne fuese un viajero en el tiempo, pero sí pienso que tuviese premoniciones que inspiran sus novelas. No olvidéis H.G. Wells. Claro, el autor de La máquina del tiempo, el viaje en el tiempo. Si la teletransportación traslada las propiedades de la materia, ¿qué ocurre con el alma si es que la hay?, se pregunta Andrés. Bueno, preguntas que alcanzan ya un tinte filosófico tremendo y que es la gran duda entre ciencia y filosofía, porque hay muchos pensadores que intentan imaginar un mundo donde, por ejemplo, se pudiese viajar en el tiempo. ¿Qué problemas surgirían de aquí? ¿Qué ventajas? Ahora os invito a que cojamos de nuevo el coche, a que nos metamos, por ejemplo, viajando en el tiempo, en una carretera, porque todo esto nos suena a un paraje de Sudamérica, yo creo, ¿verdad? La gran leyenda arquetípica nos ha llevado a Sudamérica, algún paraje de Chile, de Argentina, solitario, un desierto quizás, y un hombre que va solo en un coche o con un compañero y que les ocurre algo. La historia sería más o menos así. El viaje transcurría tranquilo, como cada noche. Sin embargo, aquella densa niebla no era habitual en ese punto kilométrico. Se concentraba solo sobre la carretera y era tan opaca que parecía tener cierta luminosidad interior, como si algo latiera al final de aquel túnel de vapor en el que el vehículo ya había entrado por completo. A los 10 minutos, todo se disipó. Regresó la claridad de la luna llena y la bruma solo fue un recuerdo. Sin embargo, algo había cambiado. Algo no iba bien. Algo hacía esbozar al solitario conductor una mueca de terror. Dos y 25, siempre en directo, Milenio 3, por cierto. Es que están, venga a preguntarlo, antes de meternos en esta carretera
polvorienta donde pasan cosas, donde nuestra nave va seguro es a Lugo. ¿Datos rapidísimos, Alberto? Pues el próximo viernes en el edificio administrativo de la Xunta de Galicia en Lugo. Es un sitio con una capacidad más o menos para 600 personas, pero van a poner pantallas gigantes en la puerta de ese edificio para todo aquel que quiera verlo, o sea que puede acudir todo el mundo sin problema, porque el que no esté dentro lo va a poder ver en pantallas gigantes fuera. O sea que no os preocupéis, porque siempre pasa que la gente es que se agotan las invitaciones en un día, en unas horas, siempre nos pasa, pero esta vez en Lugo han sido previsores. Podéis contactar en la web, Guillermo León ha puesto en ikerjimenez.com los datos, con Cadena Ser, allí en Lugo, pero que en esta ocasión todos podéis acudir a ver esa ampliación del programa. Que quede claro, porque esto es importante, que nosotros, el equipo, nunca queremos que nadie se quede fuera. Siempre lo decimos, así que ya lo sabéis, queremos estar con vosotros. Y ahora cambiamos los mandos de esta nave por ese volante. El caso típico sería, ¿quién no lo ha escuchado? De repente esa niebla verde, muy densa, lo envuelve todo. A veces aparece una luz, a veces no. Y ese vehículo continúa y caramba, el viajero o viajeros miran a los lados y algo ha cambiado. El paraje no es el mismo. De repente hay chumberas allí donde solo había, por ejemplo, trigo. De repente es una zona como un vergel y una carretera que da vueltas y revueltas donde antes había llanura. Y a veces de repente se ve una gasolinera con marcas que nadie recordaba en esa región y el gasolinero, socarrón, se ríe cuando uno le quiere pagar en otra moneda. La pregunta es, por ejemplo, ¿pero dónde demonios estamos? Y la respuesta de esta leyenda o de esta verdad es, pues a miles de kilómetros del punto de donde ustedes habían salido hace tan solo, por ejemplo, 15 minutos. Hay casos, y de última hora nos lo va a contar Fabio Zerpa, ese gran clásico de la ufología argentina, porque precisamente en Argentina, ya lo descubriremos, surgen estas historias. Y hay casos realmente dignos de ser contados como una novela de intriga. El caso Liñares, en Brasil, por ejemplo, Carmen. Nos tenemos que remontar al 20 de abril de 1981. Hacia las 6 de la tarde, Jorge Ramos, un representante de productos químicos, coge su coche para dirigirse a una reunión que iba a tener lugar a pocos kilómetros de su casa. Lo cierto es que nunca llegaría a la reunión. Noelia, su mujer, viendo que no regresaba a casa y pensando que había podido tener un accidente, dio parte a la policía. A la mañana siguiente, las fuerzas de seguridad encontraban el coche de Ramos en una carretera secundaria. La llave estaba puesta en el contacto y todos los documentos e incluso el maletín permanecían intactos, pero del conductor ni rastro. Se trasladó el vehículo a dependencias policiales donde le realizaron todo tipo de análisis y pruebas forenses. No había el menor indicio que diera una pista sobre lo que le podría haber sucedido a Ramos. 5 días después recibía una llamada. La mujer era su marido. Cuando pudieron calmarse, este la explicó que cuando iba por la carretera vio una luz muy blanca que se acercaba cada vez más hasta tal punto que rodeó el coche. Acto seguido, él notó que los músculos no le respondían, no se podía mover y después no sabe lo que pasó. Lo cierto es que recuperó el conocimiento y su coche ya no estaba allí. Solo sentía un profundo dolor de cabeza. Decidió caminar por la carretera hasta la localidad más cercana y allí buscó una farmacia. Fue entonces cuando descubrió que habían pasado 5 días desde que salió de su casa y que se encontraba en la ciudad de Goiânia, a casi 1000 kilómetros de su domicilio. La gran pregunta es, aquí solo hay fugas, excusas, malas explicaciones para fenómenos naturales, ¿o hubo algo más? Parece ser que hasta en los más antiguos relatos de las ciudades de Babilonia se habla de nubes o luces que llevan a personas de un lugar a otro. Teletransportaciones en lo más profundo de nuestra historia. En Argentina hay quien apunta que surge la propia estructura de estos casos. Hay quien dice, ahí se equivoca, que antes de un caso ocurrido a final de los 60 no había historias de teletransportación. Las había, de otra forma quizás, pero la historia del coche y el viaje hacia ninguna parte parece que surge en Argentina. Antes de que me cuentes quizá la matriz de todo esto, Alberto, a ti que tanto te gustan las leyendas urbanas, vámonos con Fabio Zerpa. Fabio Zerpa, personaje controvertido que era actor en un principio y que de repente en un vuelo observó 2 objetos volantes no identificados, forma típica, comportamiento típico, y le cambiaron la vida. Se dedicó
por íntegro a los ovnis, con casos muy representantes. Sería como el Fernando Jiménez del Oso, pero de Argentina. Y sigue muy en activo, con una gran vitalidad. Tengo aquí, en las manos, uno de esos viejos clásicos, Los hombres de negro y los ovnis. Y encontró algunos casos de supuesta teletransportación. Pero todas estas historias parece que es como el Triángulo de las Bermudas, que, bueno, en los años 70 se dejó hablar de él. 78-79, pasa toda la época 75-76 de Charles Berlitz, Alejandro Viñati, tantos libros, y la gente se satura, no hay respuesta, ya no se habla de él. Con las teletransportaciones parece que pasa igual, pero nos equivocamos. Hay un caso de hace tan solo 3 años, investigado incluso con hipnosis regresiva. Un grupo, una orquesta que se desplazaba a lugares de lujo, por ejemplo un casino importante allí en cierta zona del norte de Argentina, y que sufrió una experiencia que además, por vez primera, tenía testigos de la imposibilidad de aquel viaje. ¿Queréis comprenderlo mejor? Que nos lo cuente el propio Fabio Zerpa. Estos músicos fueron en el norte del país, en la provincia de Misiones, fueron a tocar, a hacer un show folclórico en un casino y hotel 5 estrellas que están las famosas cataratas de Iguazú. Ellos fueron hacia el lugar a donde iban a actuar en ese hotel casino, vieron una luz muy grande al lado del camino y ellos sintieron como que el auto se elevaba, sintieron, pero no llamaron mucho la atención. Llegaron al lugar, como dijimos, actuaron, les pagaron el show, tenían dinero contante y sonante, y después al regreso también se quedaron prácticamente sin gasolina y no encontraron gasolina para cargar en ninguna estación de servicio, en ningún grifo, en una gasolinera del camino. Y bueno, van siguiendo, también otra vez ven una especie de gran luz que iba como a unos 400, 500 metros de ellos, y llegan a la población prácticamente con el tanque de gasolina totalmente agotado, y se encuentran que en la misma hora, pero ellos se habían dado cuenta que ellos habían trabajado entre la 1 y la 1:30 de esa madrugada, y como a la 1:30 iban a estar exactamente también unos 20 minutos para las 2 de la mañana, estaban ya en el lugar. Una deformación del espacio-tiempo, un grupo de personas estudiadas que reveló la hipnosis. ¿Y había testigos realmente, por ejemplo, de ese casino, que habían confirmado la hora en que ese grupo, además, fijaos el caso más curioso, aquí no hay excusa posible, es decir, estaban encima de un escenario ante decenas de personas, no podían estar a la misma hora en cierto punto? Se comprobó, sería un caso sorprendente en ese caso, nos lo cuenta Fabio Zerpa. Y evidentemente cuando le hicimos la hipnosis atenta, la sofrosis, ellos indicaron que esa luz rara que era un aparato que evidentemente los trasladó en el tiempo, tanto a la ida como a la vuelta, y el testimonio es que auténticamente en tan poco tiempo hicieron un recorrido imposible de hacer ni de ida ni de vuelta, y segundo, tenían el dinero del show, es decir, que el show ellos lo habían hecho y con el aplauso del público, etcétera, etcétera, y constatamos también que el hombre que les pagó el show, el que era el gerente del hotel, y también recuerdan perfectamente que se hizo el show, entonces prácticamente estuvieron en 2 lugares al mismo tiempo, es decir, como decía el genio de Albert Einstein, el tiempo es totalmente relativo. Sorprendente, desde luego. Pero hay que dejar clara una cosa. La historia típica surge de un lugar, Alberto, un lugar que igual está en ese folio que tienes ahí, donde has recuperado el caso Vidal. Pues sí, nos tendríamos que ir a los años 60, concretamente a mayo de 1968, en lo que se llamó un caso importante, uno de los más importantes de teletransportación, este caso Vidal, que quizá dicen que fue el inicio de esa oleada ovni que a continuación ocurrió en Argentina.
Si quieren nos situamos un abogado argentino, Gerardo Vidal, y su esposa, que deciden acudir a una fiesta familiar que se celebraba en una ciudad que estaba más o menos a unos 120 kilómetros de Buenos Aires. Cuando termina esa reunión, pues el matrimonio decide partir hacia la ciudad de Maipú, a unos 150 kilómetros de la ciudad en la que se encuentran. Allí viven unos amigos y familiares y deciden ir a visitarlos. Toman la carretera Nacional 2, por delante circula otro vehículo también con una pareja de un matrimonio amigo, que también van hacia esa ciudad, y allí llegan sin incidentes esa primera pareja y empiezan a darse cuenta de que el matrimonio Vidal no llega. Se empiezan a impacientar y deciden recorrer la carretera en la otra dirección para ver si lo encuentran, pero nada, no hay señales de ellos. 48 horas después de que hubieran desaparecido, reciben en Maipú una llamada en casa de estos amigos, y la llamada provenía de la Embajada Argentina en Ciudad de México, a unos 6.500 kilómetros de distancia. Esa llamada la realiza el señor Vidal, anunciando que se encuentran bien y que regresan en avión a Buenos Aires. Llegan en avión. Cuando llegan, la señora Vidal tuvo que ser ingresada en una clínica cercana por un fuerte shock, y el señor Vidal empieza a relatar que circulando por esa carretera se encontraron de repente con una densa niebla que se materializó frente a ellos y que una vez traspasada no saben qué ocurrió en las siguientes 48 horas. Solo sabían que cuando todo acabó se dieron cuenta que estaban aparcados en una carretera, que les dolía la nuca, que tenían la sensación de haber dormido durante mucho tiempo. El abogado Vidal salió del coche, un Peugeot 403, se dio cuenta que la pintura estaba totalmente arañada, como si lo hubieran pasado con un soplete, y sin embargo el motor continuaba intacto. Comenzaron a preguntar, a recorrer con su vehículo, y les dijeron que se encontraban en México. Y ya desde allí fueron a la embajada y a partir de ahí pues llamaron a sus amigos y a sus familiares. Este es el caso, que se publica en toda Sudamérica. Sí, y que fue dado como real durante mucho tiempo. Tuvieron que pasar 28 años para que todo se supiera. Parece ser que un periodista, un investigador argentino, Alejandro Agostinelli, investigó estos hechos y confirmó que todo se realizó para promocionar una película argentina de ciencia ficción de aquella época que se titulaba Che Ovni, una película que se estrenó 2 meses después de los hechos, que pasó sin pena ni gloria, pero que luego se convirtió, parece ser, en objeto de culto para muchos seguidores de los fenómenos ovni. El que descubrió esta historia es Alejandro Agostinelli. Ahora, es que yo conozco a Alejandro Agostinelli y he estado en Buenos Aires con él y con Javier Sierra, recuerdo, y con Lorenzo Fernández, una conversación. Es un hombre de talante escéptico, buen investigador, y qué curioso, no había caído en que fuese precisamente él. Así que el argumento de una película, dice él, que es el causante de toda esta historia. Bueno, él lo dice, ahora yo me quedo con muchas dudas. Y lo dejo ahí. Pero curioso, oficialmente la historia de los Vidal, según dice un investigador argentino, está efectuada para hacer una campaña de marketing de una película. Eran muy adelantados en Argentina, ¿eh? Estos rumores en el año 68 estaban bien. Caso Vidal, ahí está, ¿no? Curioso. ¿Habría una posibilidad para que ocurriesen estas cosas, si es que alguna vez han ocurrido, y no son solo campañas de marketing? Hemos oído hablar todos de los agujeros negros, agujeros de gusano, y yo creo en el fondo, los que somos profanos en la materia, los que no conocemos, mejor dicho, prácticamente nada de las materias cuando ya se convierten en ecuaciones y en hileras de números, pues no sabemos bien qué. Nos imaginamos 2 orificios interconectados y como que el mundo se deforma ahí dentro, ¿no? Bueno, yo sé que muchos cuando diga esto se llevarán las manos a la cabeza. Que nos lo explique, por ejemplo, el jefe de esa sección de ciencia y mundo futuro de ABC, porque parece ser, según los científicos, que esta va a ser la gran baza de los viajes en el tiempo, la gran baza para que en el futuro puedan pasar cosas. Escuchamos. Ya lo dijo Einstein, ¿no?, que el espacio y el tiempo están relacionados. En realidad siempre estamos viajando en el tiempo, porque nos estamos moviendo en el tiempo, vamos hacia el futuro, y eso es una flecha del tiempo que está muy bien determinada. Ahora bien, ¿podríamos invertir esa flecha? Pues la física dice que sí, que podemos, y una de esas maneras podrían ser precisamente a través de pequeños agujeros negros, que son roturas en el espacio-tiempo. Entonces se supone que si nosotros podemos aprovechar una de esas roturas y enviar algo a través de ellas,
aparecerían en otro lugar del espacio, pero también en otro lugar del tiempo. Muchos investigadores, pues hablaban de esta posibilidad. Por cierto, que os quiero contar una pequeña historia tétrica que me ha venido a la mente, ahora de repente, hablando de esta posibilidad del viaje de los ovnis. Y es más, lanzo un reto. Si alguien me puede ayudar a completar esta historia, porque se quedó ahí en nada, en una de tantas, ¿no? Pero desde luego las pocas pesquisas que hice, a ver si nuestro compañero en Baleares, Chema Font, tiene alguna nueva noticia, porque es muy interesante. Fijaos, en el año 73, un desconocido, o sea, argumento de novela, claro, pero que existió de verdad, investigador del tema OVNI. En el año 73 ya se publicaban bastantes. Hay un gran mito, ¿no?, que en el franquismo esto estaba perseguido y todo eso, y eso no es verdad, porque las publicaciones eran abundantísimas, al menos en los temas de misterio. O sea, es verdad, no hay más que ir. Ha habido esa fábula, no es cierto. Año 73, eso sí, ya final desde luego del proceso de periodo dictatorial, se publican ya algunos libros. Antonio Rivera ha publicado varios libros, Carlos Murciano, del que hemos hablado aquí, el corresponsal de ABC en el mundo de los ovnis, ha publicado varios libros, un libro, perdón. Y en definitiva hay un caldo de cultivo que se inicia en España justamente en el punto del tiempo donde decía Alberto, en ese año 68, que es clave. Clave porque el hombre está a punto de llegar a la Luna, y clave porque es la explosión de interés por el espacio. La gran pregunta que recorre el mundo es muy sencilla. Si nosotros llegamos a otro mundo y ya no es ficción, ¿qué estará pasando en el nuestro? Se produce la gran oleada española que investigaron Félix Ares de Blas, entonces un gran investigador, y David López, un trabajo excepcional sobre la oleada española. Bueno, pues muchos investigadores se pusieron a pensar, bueno, bien, ovnis, ¿qué importa un caso más o un caso menos en la prensa? La pregunta es cómo vienen, cómo se transportan. Y hubo un investigador que trabajó en esa propulsión por agujeros negros, agujeros que van de pasadizos en el tiempo y el espacio. En el año 73 esto era bastante innovador, ¿eh? Bueno, pues doy dos pistas y os cuento por qué del misterio. Ese investigador sabemos muy poco, solo hay una fotografía borrosa de él, y ha sido una materia que ha interesado a muchos. Vivía en Mallorca, se llamaba, doy el dato libremente, Francisco Aréjula. Francisco Aréjula hizo un libro sobre física y ovnis, absolutamente inencontrable, y mis últimos datos, erróneos o no, publicados en un pequeño libro, artículo de Antonio Rivera, era que esas importantes investigaciones se habían truncado. ¿Sabes, Alberto, el último dato sobre Aréjula, siempre según Rivera? Ni idea. Pues que la policía lo había encontrado en su pequeña casa de Son Rapinja, en Mallorca, y estaba aterrorizada porque había un dato. Estaba tumbado en la cama, vivía solo, un hombre, imagínate, con ansia científica de explicar los ovnis, y la policía en el 73 dijo, caramba, no tenía una sola gota de sangre en el cuerpo. Y yo he intentado investigar esta historia, nuestro compañero Chema también andaba investigando. Si algún amigo de Mallorca sabe algo más de Francisco Aréjula, si yo estoy equivocado en lo que cuento, o Antonio Rivera, o no fue así la historia, me gustaría saberlo. Hay historia, ¿eh? Desde luego. Además, un investigador que se envolvió, como muchos hacen, de una especie de tiniebla, ¿no? Tinieblas las que también llegaron hasta el protagonista del caso Williamson, otro clásico, y este bastante tenebroso, porque tiene muchas posibles explicaciones. 28 de julio de 1974, Somerset, Reino Unido. Peter Williamson se encontraba en el jardín de su casa esperando pasar un agradable día de barbacoa junto a su familia, pero de repente una gran nube negra se posó sobre ello y comenzaron a verse dibujados en el cielo decenas de rayos. El perro de la familia salió despavorido para esconderse debajo de un árbol, mientras estos se refugiaban en la vivienda. Peter fue en busca del can y cuando caminaba con él hacia la vivienda, todos pudieron contemplar un destello muy intenso en el cielo. El perro corrió hacia la casa, pero Peter había desaparecido. No hallaron ningún rastro del cabeza de familia y las autoridades no supieron explicar qué podía haber ocurrido. 3 días después, el cuidador de unos jardines cercanos le hallaba inconsciente entre unos arbustos y con un pie metido en el estanque. Fue trasladado al hospital y allí aseguró que no recordaba nada de lo que había sucedido.
Con el paso de los días, poco a poco fue vislumbrando algunos nombres que decía que pertenecían a un médico, una enfermera y unos pabellones de un hospital. Varios investigadores que se interesaron por la historia dieron con el lugar descrito por Peter. Se trataba de un centro sanitario donde efectivamente había un pabellón que llevaba los nombres de un médico y una enfermera. Pero lo extraño es que esos personajes pertenecían al pasado y que los doctores actuales no conocían ninguno a Peter. Historias que quedan ahí, nunca mejor dicho, como hubo un libro antiguo, clásico en estos temas, En el limbo de lo perdido. Gran clásico. Haremos un programa, sé que es mi cantinela, sobre el Triángulo de las Bermudas, que estamos a punto del programa 500 y nunca hemos hablado del Triángulo de las Bermudas. Y en Cuarto Milenio hablamos del Triángulo porque además 4 va a estrenar una serie fabulosa. Domingo hablamos del Triángulo. Tú has hablado ayer, ¿no? Sí, con Concha García Campoy, los jueves, como siempre, Carmen, hablando de unas imágenes impresionantes de esta serie que merece la pena. Pasado mañana nos descubrimos más en Cuarto Milenio. Pero a él te gustaría saber, Alberto, y a ti, Carmen, qué pasó realmente, igual lo sabéis ya, con Rudolf Fendt, protagonista de esta noche. Me gustaría saberlo, ¿no? A mí sí. Ese hombre del gabán oscuro, de la copa, del sombrero de copa en la cabeza, de los zapatos acharolados con hebillas, del dinero antiguo, que no sabe lo que es un coche y se lanza, y que resulta que su nombre y su identidad corresponden con una persona muerta hacía demasiado tiempo. No muerta, no, desaparecida. Y es que muchos investigadores piensan que el limbo de lo perdido es un lugar. Ahora que el limbo, tan polémico con la Iglesia y sus afirmaciones, dicen que igual no existe, o que existe de forma distinta, hay muchos investigadores que creen que hay un limbo físico real, donde se junta todo lo perdido. Casos como el del niño inglés Tony Bowman, caso clásico donde Losaña, junto a sus padres, junto a unos amigos, una campiña inglesa de las típicas, un esquinazo hecho por arbustos, el niño da la vuelta, ya no está. Nunca apareció Tony Bowman. Bueno, mucha gente piensa que ese es el limbo de lo perdido, donde están tantas personas desaparecidas en circunstancias extrañas. Bueno, teorías para todos los gustos. ¿Vendría de ese limbo el señor Rudolf Fendt? Bueno, pues os presento, y es un honor, lo hemos mantenido hasta ahora, pero sensacional investigación de uno de esos casos que estaba ahí. Chris Aubeck, hombre inglés, como su nombre indica, sobre todo voluntarioso, voluntad de hierro para investigar, y empezó a ver de dónde venía todo eso. Llegó hasta revistas antiquísimas tipo Facta, de países del norte de Europa, e intentó localizar de dónde surge el rumor, como nos contaba ahora Alberto con el caso Vidal. ¿Hubo un Rudolf Fendt de verdad o no? Empieza la investigación de Chris Aubeck. Entonces, pues me llevó desde España, los Estados Unidos, pasando por Francia, Italia, Noruega y Suecia. Es una historia publicada en muchísimos sitios, menos en los Estados Unidos, donde se supone que ocurrió todo. Es decir, que esta es una leyenda bastante europea. ¿Ha dicho Chris Aubeck la palabra leyenda? Sí. ¿Rudolf Fendt es leyenda? ¿O hay parte y parte? Bueno, este hombre tan metódico llegó a investigar en la seguridad social de los ciudadanos de Nueva York para buscar lo básico realmente. ¿Existió alguna vez esa identidad? ¿Es real? Para investigarlo más a fondo, para ver si realmente existía este Rudolf Fendt o no, me puse en contacto con la policía de Nueva York, donde se suponía que tendrían por lo menos un documento que hablarían del caso. También busqué en la base de datos de la Seguridad Social norteamericana para encontrar algún rastro de este Rudolf Fendt, porque ahí tienen archivado pues todos los nombres de los últimos 150 años y además el nombre de la policía que investigó el caso. Y lo que ocurre es que sí, había un hombre que se llamaba Rudolf Fendt, pero murió en 1976 y no en los años 50 por un atropello, así que sabía que no podría ser el mismo hombre. Tres menos 10, es momento de afinar todavía más y saber quién era, quién se escondía tras la máscara de Rudolf Fendt. ¿Existió alguna vez ese viajero en el tiempo? Porque claro, la gran pregunta es si un hombre que parece que ha venido del pasado es recuperado por la policía, su cadáver tuvo que ser estudiado, o todo era una ficción trasplantada de autor en autor. Chris Aubeck.
el artículo más antiguo que podía encontrar en ese momento era de un tal Ralph Holland, que era editor de libros de ciencia ficción en los años 50, así que decidí que probablemente sería una obra de este hombre, un cuento o lo que sea. Ralph Holland tenía una doble identidad, era uno de los famosos contactados de los años 50 en los Estados Unidos. Lo que ocurre es que luego me puse en contacto con el periódico donde había trabajado este hombre, Ralph Holland. Escribieron un artículo acerca de mi investigación que se publicó, esto hace un par de años, hace 3 quizás. Lo leyó un ministro de la Iglesia que me escribió para decirme que había visto esta historia antes de que lo publicara Ralph Holland. Y este ministro me dijo que lo había visto en un sitio más antiguo aún. Y al final pues descubrí que el autor era un autor de ciencia ficción de los años 50 que se llamaba Jack Finney. Así que al final pues descubrí que todo había salido de un cuento publicado por este hombre en los años 50. Así que no me cabía ninguna duda de que este caso no era cierto. Y ahí la gran sorpresa, la tozuda y venerable investigación de Chris Aubeck, Iglesia de por medio, porque los caminos del Señor son inescrutables, hace que se descubra finalmente que Rudolf Fentz es una historia muy antigua, más de lo que cualquier investigador pensaba, pero que surge en la ficción de un hombre que quizá, sondeando a otros, la deja, filtrarse, ¿no? Se ha publicado en miles de lugares, y yo recuerdo incluso un reportaje, lo antes lo citaba, con Lorenzo Fernández, sobre el caso de Boisaca, donde entre los grandes clásicos mencionábamos a Rudolf Fentz. Recuerdo otro reportaje de Carlos Canales, buen amigo, en Más Allá, y muchos libros como el de Joaquín Gómez Burón y tantos otros. Pero Chris se metió a fondo en la historia. ¿Y cómo se queda el cuerpo, don Alberto? Usted que es tan, aficionado a las leyendas urbanas, ahí tiene una sorprendente. Pero cuando uno se mete en el misterio a fondo, pues ya parece todo claro, ¿no? Mucha gente en el 7640, hay que decirlo, nos decían, eso es una leyenda urbana, contad la verdad. Claro que vamos a contar la verdad, como siempre. Pero queríamos que opinaseis sobre Rudolf Fentz y conocieseis con todos los detalles al investigador de verdad que lo descubrió. Nosotros no hablamos nunca de nuestros logros si no es así. Ahí está el investigador, el inglés Chris Aubeck. Bueno, pero fíjate, Carmen, cuando uno se mete en los cenáculos del misterio puede salir no escaldado, pero sí con una sorpresa interesante. Investigando el tema de Rudolf Fentz, llegando a su final demostrando que es una ficción, el amigo Chris, y quizá un día nos lo cuente, se encuentra con otros casos muy parecidos al de Rudolf Fentz, anteriores a la historia de ese 10 de junio del año 50, ocurridos, curioso, con un tren. Sin embargo, sí encontré luego una historia parecida de los años 20 de un hombre que apareció de forma también bastante misteriosa en Inglaterra y al que le mató un tren. No sé si hay alguna relación entre las dos historias, pero también es curioso que en este caso auténtico era un hombre que se vestía de forma extraña. Buscando la verdad de Rudolf Fentz y encontrando su leyenda, se encontró también con la inquietante presencia de quizá un Rudolf Fentz, entre comillas, más antiguo. Ante un tren y con ropas extrañas. Gran investigador, Chris Aubeck. 7640, últimos mensajes, Carmen. Buenas noches, amigos. Hay un documental colgado en la red, emitido en una prestigiosa cadena de televisión. Te enseñan un prototipo de máquina del tiempo. Pues a ver si nos puede facilitar esa página. Hola, soy César de Oviedo. ¿Por qué viajar al futuro pudiendo conocer el pasado? La verdad sobre Jesús, Colón, el comienzo de la vida. ¿Os imagináis conocer la verdad? Yo os había hecho una pregunta antes. ¿A qué lugar del tiempo, si te dicen un solo viaje, máquina del tiempo, ¿dónde te trasladarías? ¿Dónde irías? ¿Dónde pondrías las coordenadas? Yo tendría que hacer 2 paradas obligatorias. Ya empezamos. Alberto nunca puede. He dicho una. Venga, 2. Venga, 2. Vale. Una, para mí, yo creo que imprescindible sería acercarme al Jerusalén de la época de las cruzadas, ¿no? ¿De las cruzadas? Sí, una época que a mí me apasiona
y que sí me hubiera gustado conocer esa ciudad en su pleno esplendor, ¿no? 2. Y la siguiente, cuando se estaban construyendo las pirámides de Keops. Oh, no está mal, Bueno, no está mal, ¿eh? Has dado... Conseguir ese secreto. La mayoría de la gente que nos ha escrito diciendo 2 viajes en el tiempo que le gustaría hacer, uno es en la construcción de las pirámides y el segundo en la época de Jesucristo. ¿Y tú? Yo, en el momento en el que se queda impregnada la figura de la sábana santa. Buah, buen momento, bueno, buen eso momento, también, buen momento. Yo, la verdad es que, claro, tantos momentos, sí. Pero uno de ellos, sin duda alguna, seguramente, ver a Jesús, claro. Conocer ese personaje tan poderoso que cambió el mundo y que sigue cambiándolo, ¿no? Entonces, ver qué hacía. Hombre, también un momento de los milagros de Jesús, o Jesús caminando sobre las aguas. Tremendo, ¿eh? Oye, un día hacemos un programa de radioficción entre todos los oyentes de dónde podríamos viajar. Nos daremos cuenta, como decía ese oyente comentarista, que el pasado es tan rico en sorpresas. Estaba pensando, claro, los Nazca dibujando sus... o ese momento donde supuestamente en ese desierto pasa algo, o qué pasó en Tassili, ¿no? Tantas cosas. Más, nos enrollamos, más preguntas. Oscar nos dice, si viajase al pasado sería la época de Cristo, pero sería más provechoso viajar al futuro en busca de antídotos, medicamentos y respuestas, ¿no? Pues la verdad es que sí, que falta hace. Viajaría al 22 del 12 del 2006. Lotería de Navidad, nos dice Chicho. Este es como Cassidy, ¿no? Sí, me gusta, vida interior. Este es como el de la bolsa. Oye, aquí cada uno elige su Claro, momento, claro, ¿eh? claro, oye. María Jesús desde Madrid nos dice conocer a Cristo, los grandes faraones y a los colosos renacentistas. Ahora, ese momento en que Colón llega también a América tiene que ser tremendo, ¿eh? Yo viajaría en el tiempo para conocer a Akenatón, a Nefertiti, el Bien. antiguo Egipto, sus misterios, nos dice Teresa faraón desde hereje. Madrid. Javi de Quesada dice que va de camino a Perpiñán y que esta noche que ya le vendría bien una teletransportación. Que saludos a los milenarios. Buen Pues sitio, ten cuidado cerca si de ves Perpiñán. niebla, ¿eh? Buen sitio. Miguel de Alicante. Oye, le puedo contar el caso cerca de Perpiñán, y no es tontería, de teletransportación, la terrible historia que a mí de niño me hizo temblar, ¿eh? En esa carretera donde vas, y es la que creo que es, el caso de Claude Dubois, ¿eh? Con un Citroën DS, el antiguo Citroën Tiburón, y le encuentro, bueno, espantoso, con una especie de cosa, que además luego fue un calvario para Claude Dubois, tipo Tordesillas, pero en Francia. El caso de Claude Dubois, cerca de la A7 en Perpiñán. Borja desde Fuenlabrada dice que yo viajaría al pasado, al búnker de Hitler, para saber si se suicidó y lo que pasó allí. Yo Buen siempre momento digo, también. yo viajaría, por ejemplo, al momento 12 de noviembre de 76, ya en pequeñas cosas, cuando en la base de Talavera Real se aparece algo y unos soldados disparan. Hemos dicho para uno. decir, claro, ya ves, digo, Que ya- ¿qué pasa en ese momento, no? ¿Qué ocurre? ¿Qué está pasando? Miguel de Alicante se preguntaba si no tendrá algo que ver el Triángulo de las Bermudas con los viajes en el tiempo. Hablamos de pasado y futuro, pero existe el presente, un presente que es pasado constantemente, dice Carlos desde Barcelona. Bueno, mucha gente también se pregunta si el libro de JJ Benítez, Caballo de Troya, tiene algo de realidad, ese viaje en el tiempo, esa máquina del tiempo hacia los tiempos de Jesucristo. Gran Juanjo Benítez, que ha publicado Caballo de Troya 8, que lo ha presentado en Jordania, y que le deseamos, pues como siempre, todo lo mejor, que él ideó una trama fabulosa y que él sabrá qué parte de verdad y de mentira es. Lo que sabemos es que es muy recomendable, claro. Ramón desde Donosti dice la clave del viaje en el tiempo es saber si la velocidad de la luz es o no una barrera infranqueable. Leí un libro de Javier Sierra Seguramente de cómo, esa teoría irá variando con el tiempo. de cómo en Italia habían inventado una máquina para ver el pasado. Bueno, de eso habría mucho que hablar, el cronovisor. Un día, si queréis, lo comentamos. Esa máquina, al parecer, de la que habló el padre Ernetti en 1972, que incluso decía que hacía fotografías de Jesucristo y salió una publicada, que luego el propio padre si Jesucristo desmintió. es el de la foto esa, prefiero que no, porque vamos. Bueno, el propio sacerdote desmintió que esa fotografía fuera hecha con esa máquina, que muchos dicen que todavía se guarda en el Vaticano. Ha acabado nuestro viaje en el tiempo. Juanma Frasquet, muchas gracias en los mandos. Carmen Alberto, mañana aquí con un montón, pero un montón de cosas. Feliz día, pasadlo bien. Ahora las noticias aquí en la SER. Eso es todo, amigos.